¿Se puede quemar a los muertos? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la cremación, y habrá resurrección? La cremación es cada vez más popular, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Interfiere la cremación del cuerpo en la resurrección, promesa central de la fe cristiana? En este vídeo analizamos si la cremación debe preocupar a los cristianos. Antes de empezar, escriba desde qué país nos está escuchando. Disfrute del visionado y que Dios le bendiga. Queridos hermanos y hermanas, hoy planteamos una pregunta difícil pero importante. ¿Cómo debemos considerar la cremación a la luz de las Escrituras y de la esperanza de la resurrección? Muchos cristianos se sienten confusos o inseguros ante esta elección, especialmente en una época en la que la cremación es cada vez más frecuente. Pero la palabra de Dios, aunque no da órdenes directas sobre el tema, arroja luz sobre verdades profundas que pueden guiarnos en nuestro pensamiento y fortalecernos en nuestra fe. En primer lugar, entendamos qué es la cremación. En la práctica, es un método en el que el cuerpo del difunto se somete a altas temperaturas, convirtiéndolo en cenizas. En un horno crematorio, la temperatura alcanza unos 900 a 1000 grados centígrados. Como resultado, se destruye la materia orgánica y solo quedan fragmentos óseos, que se trituran hasta obtener un polvo fino de color blanco grisáceo. Este polvo se deposita en una urna y la familia decide entonces si entierra las cenizas, las esparce o las guarda en casa. Pero este proceso no es solo un trámite físico. Para muchos, está plagado de preguntas. ¿Es esto aceptable para un cristiano? ¿No pone en peligro la resurrección? Para encontrar las respuestas, recurramos a las Escrituras. En el Génesis, Dios dice a Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras no son solo un recordatorio de la mortalidad. Son una referencia a nuestra composición terrenal, al hecho de que el cuerpo humano es temporal y vuelve a su origen. Del mismo modo que el cuerpo fue creado del polvo, vuelve a él, ya sea por descomposición o por el fuego. Las cenizas incineradas son esencialmente las mismas cenizas de las que hablan las Escrituras. Este retorno a la tierra no significa desaparición o pérdida. Al contrario, habla de humildad. El cuerpo, por muy bello y fuerte que fuera en vida, no es más que un recipiente. Pero el alma es eterna. Y nuestra esperanza no es conservar nuestra envoltura exterior, sino que el Señor nos dé un cuerpo nuevo el día de la resurrección. Es interesante que en la Biblia encontremos varios ejemplos relacionados con el fuego. En el libro de los Reyes, leemos que después de que el rey Saúl y sus hijos murieran en la batalla, el pueblo de Jabs fue y retiró sus cuerpos de los muros de la ciudad, los quemó y enterró sus huesos. Fue un acto de respeto y misericordia. Puede que los cuerpos estuvieran desfigurados hasta quedar irreconocibles. Pero incluso en estas difíciles circunstancias, el pueblo de Dios encontró la manera de honrar a los muertos. Este caso no es un llamamiento a la cremación, pero tampoco una condena de la misma. Es una ilustración. El respeto a los muertos está en el corazón y en la intención. Sí, en otras partes de la Biblia la incineración de cadáveres se asocia al castigo. Por ejemplo, en el Levítico y en el libro de Josué. Allí, la quema es símbolo de juicio, purificación o rechazo. Pero es importante distinguir cuando el fuego es una manifestación de la ira de Dios y cuando es un medio de coacción o un símbolo de purificación. Recordamos cómo el Señor se apareció a Moisés en llamas sin destruir la zarza. Leemos cómo el fuego descendió del cielo sobre el altar del profeta Elías, afirmando la soberanía de Dios. Así pues, el fuego en sí mismo no es malo. Puede ser tanto un instrumento de juicio como un signo de la presencia de Dios. Sin embargo, en lo que respecta a la tradición del Antiguo Testamento, la forma dominante de enterramiento era sin duda el funeral. Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara, que es el primer acto de adquisición de un entierro familiar descrito en la Biblia. Más tarde, el propio Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea también descansaron en esta cueva. También José, al morir en Egipto, quiso llevar sus huesos a la tierra prometida. Todo esto demuestra que la inhumación formaba parte de la tradición cultural y espiritual de los israelitas. Pero preguntémonos, ¿significa esto que están prohibidas otras formas de manipulación del cuerpo? No. Vemos que Dios no está limitado por la forma. Él resucita del polvo, de las cenizas, del abismo del mar. Su poder está más allá de todos los métodos y rituales humanos. Lo que era norma en una cultura puede adaptarse en otra. Lo que importa es el espíritu con el que se realiza el ritual, no su formato externo.
Del mismo modo que la costumbre del embalsamamiento en el Antiguo Testamento, utilizada por Josefo, por ejemplo, fue tomada de los egipcios, pero no condenada, la cremación puede ser una opción significativa y respetuosa, siempre que no contradiga nuestra fe ni niegue la resurrección. Queridos, no es el cuerpo ni las cenizas lo que determina nuestra eternidad. Resucitaremos no porque hayamos sido debidamente sepultados, sino porque Cristo es la resurrección y la vida. Y si Él ha vencido a la muerte, nada puede impedirle que nos devuelva a la vida, aunque hayamos sido esparcidos al viento o enterrados en la tierra. Hermanos y hermanas, hoy profundizaremos nuestra reflexión y nos centraremos en el corazón de la fe cristiana, la resurrección de los muertos y la omnipotencia de Dios, que da vida del polvo, resucita de las cenizas y devuelve la esperanza donde todo parece perdido. Cuando alguien se plantea la incineración, a veces no es el proceso en sí lo que le preocupa, sino la pregunta más profunda: ¿interferirá esto con mi resurrección? ¿Podré resucitar del polvo si mi cuerpo es quemado y esparcido? Estas dudas son comprensibles. Estamos apegados a lo visible, a lo terrenal. Tememos que si destruimos la envoltura terrenal, perderemos para siempre la esperanza. Pero la verdad que nos revelan las Escrituras es mucho más profunda y poderosa que esos temores. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, se dirige a la iglesia y habla clara e inspiradamente de la resurrección. Escribe: así también en la resurrección de los muertos, el que fue sembrado en corrupción resucitará en incorruptibilidad, el que fue sembrado en humillación resucitará en gloria, el que fue sembrado en debilidad resucitará en poder. Amigos míos, Pablo no está hablando solo de un retorno al viejo cuerpo. Está hablando de transformación. Lo que muere débil, temporal, perecedero resucita en poder, gloria e incorruptibilidad. Un cuerpo resucitado no es solo un cadáver resucitado. No es un cuerpo sujeto a la enfermedad, el sufrimiento o el envejecimiento. Es un cuerpo nuevo adaptado a la eternidad. Pablo subraya: el cuerpo del alma se siembra, el cuerpo del espíritu resucita. Hay que comprenderlo: si la resurrección no es solo una restauración del cuerpo, sino una transfiguración, Dios no necesita huesos para devolvernos la vida. Él no está atado a las cosas materiales. Él es el creador que creó el mundo de la nada. Creó al primer hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. ¿No puede resucitarnos de las cenizas aquel que originó todo de la nada? Cuando el apóstol Pablo dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, se refiere a que el cuerpo actual no es apto para la eternidad. Cumple su función aquí en la tierra, pero luego se transforma. Como la semilla que muere en la tierra para germinar, nuestros cuerpos se someten a la muerte para ser resucitados por Dios, renovados, santos, indestructibles. Pasando de Pablo a una comprensión más general de las Escrituras, vemos que la omnipotencia de Dios es la base de nuestra confianza. Dios no está limitado por los métodos humanos de enterramiento. No depende de dónde se encuentren los restos. Si están en una tumba, en una urna, en las profundidades del océano, en un desierto ardiente, toda la tierra y todo lo que hay en ella está bajo su soberanía. Conoce cada partícula. Él guarda cada alma. Escuche las palabras de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nota: no dice que solo resucitarán aquellos cuyos cuerpos se conserven en perfecto estado. No dice que Dios resucita solo a los que están enterrados en la tumba. Él resucita a todos los que están en Cristo, independientemente de cómo sus cuerpos se convirtieron en la tierra. Recordamos a los mártires quemados por la fe. Recordamos a los que murieron en los mares, en las catástrofes, en los desiertos. ¿Están privados de esperanza? Por supuesto que no. Sus cuerpos han sido destruidos, pero Dios no ha sido destruido. Su poder no se desvanece. Su memoria no se desvanece. Su amor no cesa. Por lo tanto, el miedo a la cremación es un miedo que no se basa en la verdad. La resurrección es obra de Dios, no de manos humanas. Lo que importa no es cómo el cuerpo abandona la tierra, sino en qué estado se encuentra el alma ante Dios. Las Escrituras nos enseñan a centrarnos no en lo externo, sino en lo interno. Cristo no dijo: guardad vuestro cuerpo para que resucite de entre los muertos. Dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nuestra esperanza está en Él. No en el polvo, no en los huesos, no en la urna o la tumba, sino en el Dios vivo que resucitó a Jesucristo y prometió: y yo te resucitaré en el último día. Así que, hermano mío, hermana mía,
si crees en el Hijo de Dios, si tu alma está encomendada a Él, no tengas miedo. No tengas miedo del fuego. No tengas miedo de la decadencia. No tengas miedo de cómo y dónde serás enterrado. Porque tu destino está en sus manos. Y en sus manos está la vida, la resurrección y la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de la incineración, no se trata solo del cuerpo, sino también del alma. Esta elección es personal, a veces difícil, y no requiere precipitación, ni miedo, ni presión de la sociedad, sino reflexión orante, respeto a la fe y amor al prójimo. Esto es exactamente lo que debe hacer un cristiano, con sabiduría arraigada en la palabra de Dios y en la verdad de la vida eterna. El primer punto de partida a la hora de reflexionar sobre la cremación es la postura de la iglesia local. Aunque la Biblia no especifica exactamente cómo debe realizarse el entierro, las tradiciones y enseñanzas de la iglesia sí son importantes. Por ejemplo, la Iglesia Católica permite la cremación, pero subraya que no debe ser un acto de negación de la resurrección o una expresión de incredulidad, sino solo una decisión práctica. Los católicos están llamados a conservar las cenizas del difunto en un lugar consagrado, como un columbario en un cementerio, en lugar de guardar la urna en casa o esparcir las cenizas. Las confesiones protestantes difieren en esta cuestión. Algunas tratan la cremación con total libertad, considerándola una cuestión de conciencia. Otras, especialmente las denominaciones más tradicionales o conservadoras, pueden mostrarse cautelosas, haciendo hincapié en el valor de la sepultura corporal como símbolo de la resurrección. Por tanto, es importante saber si su elección violará las enseñanzas de la comunidad de la que forma parte. En caso de duda, no tema preguntar a su párroco o confesor. Una verdadera iglesia no es un lugar de miedo, sino un lugar de verdad y amor. El segundo paso es la reflexión teológica. Ya hemos dicho que la resurrección no depende del estado del cuerpo. Cristo no resucitó como un esqueleto, sino en un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso y transformado. Por lo tanto, la permisibilidad de la cremación no es una cuestión de pecado, sino de actitud. Si la cremación se lleva a cabo con respeto, fe y reverencia, no es contraria a la esencia de la esperanza cristiana. Como dice el apóstol Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. No importa la forma, sino la fe. No como somos enterrados, sino en quién morimos y para quién vivimos. Lo tercero que hay que tener en cuenta es el respeto a la memoria y a la tradición. Los ritos funerarios no son solo un ritual. Es una expresión de amor, de cultura, de herencia. Cada familia, cada nación tiene sus propias costumbres. Y si se inclina por la incineración, es importante no destruir puentes, sino construirlos. Explique a sus seres queridos por qué ha tomado esta decisión. Explícales que tu elección no va en contra de tu fe, sino que ha sido tomada con sensatez y paz. Respetar no es seguir ciegamente la costumbre, sino ser sensible a quienes se desesperarán tras tu muerte. A veces son nuestras palabras anticipadas las que pueden servir de consuelo y apoyo a los que se quedarán atrás. Más allá de las reflexiones espirituales y mentales, hay aspectos prácticos y terrenales que no se pueden ignorar. Con una población creciente, la falta de espacio en los cementerios y el elevado coste del entierro tradicional, la incineración puede ser una alternativa sensata. Requiere menos terreno, cuesta menos y, según los ecologistas, causa menos daños al medio ambiente. La práctica moderna ofrece muchas opciones para guardar las cenizas respetuosamente: columbarios, nichos cerrados, tumbas familiares. Todas ellas pueden elegirse respetuosamente, sin violar la ley ni los sentimientos. Sin embargo, también es importante no olvidar el componente espiritual. No todo lo que es cómodo es bendito. Por eso, el último punto, y quizá el más importante, es reflexionar en oración y buscar la paz en el corazón. No elijas la incineración por miedo. No huyas de la vejez, la enfermedad o la muerte. Mírala con los ojos de la fe. La muerte para el cristiano no es el final, sino la puerta. Y nuestra elección, sea cual sea, no debe hacerse por comodidad, sino por descanso en Dios. Si te enfrentas a una elección así, reza. Pregúntale al Señor, ¿qué te traerá gloria? ¿Qué traerá paz a mi alma y a mi familia? Recuerda las palabras de Cristo: mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y si sientes esta paz en tu corazón, recorre este camino con confianza. Queridos, la elección de la cremación es solo una manera de dar testimonio de nuestra fe incluso después de la muerte. No se trata de en qué se convertirá el cuerpo, sino en manos de quién quedará nuestra alma.
Y si se la hemos confiado a Dios, Él es fiel. Resucitará de entre los muertos. Terminará lo que empezó. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.